Arroz para la vida misma. Estamos de regreso, 8 de la mañana con 1 minuto, lo anticipábamos, conversamos a esta hora con el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están Hola, ustedes? ministro, ¿cómo está? Muy bien. Ministro, Aquí con espíritu 18ero. eso le quería preguntar si ya está en 18º, lo vimos a través de imágenes bailando pies de cueca ahí en el Parque O'Higgins. ¿Cómo estuvo eso? Muy entretenido, fue la verdad una inauguración llena de energía. Es muy importante que celebremos con entusiasmo las fiestas patrias, pero como ha dicho el propio presidente Boric, con mucha responsabilidad. Ayer estuvimos acompañando a la alcaldesa Santiago en la inauguración de la ramada oficial, la fonda oficial del Parque O'Higgins. Habíamos estado antes con la ministra Jara en un esquinazo por las pensiones. Bueno, ya se empieza a contagiar este espíritu 18ero que es tan característico en nuestro país y un gran motivo para celebrar en familia, con los seres queridos. En fin, la verdad es que estuvieron bien entretenidas las cuecas y las inauguraciones respectivas. Bien noticioso también. Se dice en el medio, antes de pasar a esa noticia, se dice en el medio, ministro, no sé si usted sabía, pero elogian harto sus pasos de cueca, ¿eh? ¿Cómo se autoevalúa en ese sentido? Bueno, en verdad los chilenos somos especialistas en comentar las cuecas de otros, eso ustedes lo saben. Y somos un poquito chaqueteros. Yo valoro al que toma un pañuelo y baila. Baile como baile, incluso como mi amigo Lagos Bebe. Porque finalmente... claro, lo importante es valorar el entusiasmo y la disposición a celebrar. Y yo aprendí a bailar cuando chico. Yo soy maulino, entonces ahí uno aprende prácticamente como naturalmente. Se baila mucha cueca, usted sabe, en el Maule. Sí. Y bueno, me defiendo. No soy un bailarín excepcional, pero me defiendo, puedo llevar los pasos y me sale con cierta naturalidad. Pero no me podría calificar. Creo que hay gente que baila mucho mejor. Y sobre todo en el Maule. En el Maule, en O'Higgins, en Ñuble, hay gente que baila excepcionalmente bien. Y además la gracia de la cueca que se baila distinto en el norte que en Chiloé. Claro. O la cueca porteña, la cueca chora. Sí, entonces está asociada a la idiosincrasia de las distintas regiones del país. La verdad es que es un baile típico que por lo menos a mí me gusta mucho. Muy bonito, cada vez más masivo. Ministro, le quería preguntar además ayer por la presentación oficial, podríamos decirlo, desde el punto de vista público, ¿no? De la polola del presidente, la pareja del presidente Paula Carrasco. Me imagino que también eso formaba parte de una puesta en escena cuidada, en un momento además donde la gente celebra en definitiva que el presidente también esté bien acompañado. Bueno, efectivamente así fue, no es algo que se había conversado antes en el comité político, nada por el estilo, y qué bueno que haya sido de esa forma. ¿No se conversó que haya sido bajo el escenario el pie de cueca, ministro? A varios nos llamó la atención que no haya sido sobre. Yo creo que fue espontáneo, literalmente fue una cueca espontánea, porque las cuecas programadas son las que se realizan, entre comillas, con las autoridades. A mí me tocó, por ejemplo, hace 2 años atrás como presidente del Senado estar arriba del escenario. Y ahora estaba Caro Cariola y el representante de la mesa del Senado, que era el senador Rojo Edwards, de todos los sectores políticos, porque aquí lo importante es que celebremos juntos las fiestas patrias. Y esta cueca fue, la verdad es que espontánea. Ya. Oiga, no es algo que hubiera estado programado. Tengo la sensación que así fue. Vimos al presidente muy feliz, en todo caso. Sí, Cosa que nos alegra también. Estaba muy feliz. Muy feliz. Sí. Oiga, y le quería preguntar... Y además el presidente ha mejorado mucho en su cueca. Mucho, sí, el año pasado no bailó. Le quería preguntar a propósito del rol de ella, ¿no? Específicamente, porque... uno podría asumir, o quizás, por eso mismo le hago la pregunta, prever que podría tomar más presencia ella en las actividades del presidente, quizás acompañarlo más, o tomar algún rol específico, considerando que hoy día el espacio de la primera dama está desocupado. Sinceramente no sé, porque no es algo que se haya conversado. Ahora, el presidente Boric es muy espontáneo, muy transparente, así que... bueno, una persona joven, soltero, ahora está, bueno, en una relación de pareja que se ha hecho público, pero no es algo que se converse, no forma parte, podríamos decir, del diálogo que tenemos en el gobierno para impulsar las distintas iniciativas. Así que sobre su pregunta, literalmente, no sé, no podría decir nada al respecto. No podemos descartarlo tampoco. Sin lugar a dudas, pero no, sinceramente no sé. Ministro, vamos al trabajo, ¿no? O el trabajo más tradicional, además lo que implica inaugurar la fonda. ¿Se da por superada la diferencia de la ministra Carolina Toá con la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Se puede caminar y mascar chicle? Completamente superada, lo dijo el propio vicepresidente de la Cámara, Erika Edo. Yo quiero valorar la disposición que tiene la mesa de la Cámara, encabezada por Caro Cariola, de hacer un esfuerzo para efectivamente abordar simultáneamente los distintos desafíos que tiene
el Congreso Nacional. Tenemos una agenda bastante, yo diría, exigente. Enumerémosla. Tenemos en primer lugar el fast track de seguridad. Sí. En segundo lugar el fast track económico. Adicionalmente se están tramitando reformas tan importantes como la de pensiones. Y el gobierno ha señalado que tenemos que tramiten con celeridad proyectos vinculados, por ejemplo, a temas la eutanasia. La eutanasia y el CAE. Y el CAE, que se va a presentar en su oportunidad. El CAE va a ser después del 30, ya parece que... Va a ser después. Ya. Bueno, pero lo importante es que tengamos capacidad de ir coordinando esta agenda. Ahora, cuando se presentan estos proyectos de ley, muchas veces yo veo que algunos parlamentarios dicen esto va a entrabar, no sé qué cosa. La verdad es que en ambas cámaras hay más de 20 comisiones legislativas y son comisiones temáticas. Entonces, la agenda de seguridad se aborda por la Comisión de Constitución, la Comisión de Seguridad, la de Defensa, excepcionalmente una más. Pero la agenda, por ejemplo, de salud se ve en la Comisión de Salud. La agenda económica se ve principalmente en Economía y Hacienda. Claro. Entonces, se puede avanzar en estas agendas simultáneamente porque el verdadero trabajo legislativo, el más importante, se realiza en las comisiones. Ese es el trabajo en detalle. Y cuando ya llega a la sala, se tiene que pronunciar el Congreso, o la respectiva Cámara, respecto de un proyecto que ya fue analizado en detalle por la comisión respectiva. Por lo tanto, se puede avanzar en esta legislación. Ahora, si se presentan acusaciones constitucionales, eso implica sesiones de sala adicionales. Y lo que hemos señalado es que, bueno, hay que hacer el esfuerzo para que esto no entrave la agenda legislativa que es tan importante y que está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Y la propia presidenta de la Cámara ha señalado que no solo que tiene la disposición, sino que ha sido explícita de que van a hacer todo lo necesario para que se sea. Yo valoro la disposición que tiene la Cámara de Diputados, su mesa. Así que, bueno, habrá que coordinarse adecuadamente para sacar adelante toda esta Pero pega. se puede. Se puede. Ministro, mencionaba las acusaciones constitucionales, ¿no? Que son posibilidades de que sean hasta 4. Eso obviamente está por ver, pero serían 4 sesiones que estarían destinadas a eso prácticamente. Sabemos cómo son las acusaciones constitucionales, los diputados les gusta intervenir, eso significa que las sesiones se extienden durante prácticamente todo el día. Y además de todo lo que menciona, le sumo el presupuesto. Entonces, ¿va a tener que sesionar el Congreso a su juicio un día sábado, por ejemplo, para avanzar con todo esto? No sé si un día sábado, pero la mesa de la Cámara ha planteado que, si es necesario, habrán sesiones adicionales de sala. ¿Comparte la preocupación que expresó el ministro de Justicia, Luis Cordero, y también su par de Vivienda, Carlos Montes, respecto a la cantidad de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema? Lo que hemos señalado es que esperamos que este instrumento, que es de última ratio, se ocupe con responsabilidad. Yo mismo he señalado que esperamos que se ocupe con responsabilidad y adicionalmente que no entrave el proceso legislativo. Y lo que veo es una disposición transversal de las bancadas y de la mesa de la Cámara para hacer un esfuerzo para estar a la altura de lo que eso significa. Bueno, se supone... No quiero, a ver, porque a veces uno hace una declaración, entonces van donde un diputado y le pide la reacción y se genera una controversia en alguna medida artificial. Y por eso quiero ser bien explícito. O sea, lo que vemos es una muy buena disposición de la mesa de la Cámara para abordar esta tarea. La presidenta de la Cámara estaba a la altura del desempeño del cargo de manera excepcional, creo yo. Y bueno, y una vez me ha dado una muestra de esa disposición. Ahora, le hago una pregunta más bien política. Y para que no se malinterprete, también valoro lo que ha hecho la mesa del Senado, encabezada por el senador García, que también ha sido muy ecuánime en la conducción del debate legislativo. Le quiero preguntar más el lado político y práctico, ¿no? Porque cuando los ministros manifestaron su preocupación respecto a las acusaciones constitucionales, no solo tiene que ver con la responsabilidad, sino que qué pasa en el eventual caso, sería difícil, ¿no? Pero el eventual caso de que se aprueben todas. Serían 4 ministros menos de la Corte Suprema y quedan 2 nombramientos pendientes. En ese sentido, la institucionalidad del país... Quedan más nombramientos pendientes. Pero, ¿qué es lo que hemos señalado sobre este punto? En primer lugar, el gobierno va a presentar un proyecto de ley para modernizar el sistema de nombramientos. Aguas arriba y agua abajo. O sea, no solo respecto del máximo tribunal, sino que también de los niveles inferiores. Y por tanto va a ser un proyecto integral, en el cual está trabajando el ministro Cordero y que va a ser presentado en el mes de octubre. Ese proyecto se va a tramitar, se puede parar un tiempo en ser aprobado, la implementación tampoco es inmediata, por tanto hemos señalado también que se tiene que continuar con el proceso de nombramiento de las vacantes que existen en la Corte Suprema, porque en caso contrario podría haber problemas de quórum para su funcionamiento que tendrán que ser resueltos a través de abogados integrantes. Nosotros creemos que lo mejor es que las salas estén integradas por ministros titulares. Y por tanto, mientras se tramita este proyecto para modificar el sistema de nombramiento, se debe proceder a los nombramientos pendientes para que finalmente todos los integrantes de
de la Corte Suprema sean titulares y sean nombrados y ratificados por los órganos correspondientes. Ministro, le quería preguntar respecto a los nombramientos. ¿Cuáles son los bordes de ese proyecto? Porque hoy día tenemos prioridad en función de la experiencia, de los años, ¿no es cierto? No necesariamente, lo hemos conversado acá muchas veces en el programa, experiencia es sinónimo de capacidad o de eficiencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a privilegiar en el nombramiento y en este proyecto que ustedes están preparando? Y principalmente velar por la independencia del Poder Judicial, que creo que es un principio básico del Estado de Derecho. Y por tanto tomar todos los resguardos, primero para que todos los jueces en todos los niveles sean personas altamente capacitadas, que desarrollen un trabajo de excelencia, y en segundo lugar garantizar obviamente la independencia del Poder Judicial. ¿Y ese nombramiento va a seguir pasando por el Ejecutivo? El presidente de la República tiene un rol importante, sobre todo en los nombramientos de más alto nivel. Y como se lo jefe pregunto de Estado, por el tema de la independencia, porque... Sí, pero una cosa no obsta a la otra. Como jefe de Estado obviamente le corresponde un rol. Pero el detalle específico del proyecto se discutirá en su momento, y cuando se anuncie explicaremos por qué se tomó tal o cual decisión sobre la base de la experiencia que se ha tenido en Chile durante mucho tiempo al respecto. Ahora, ministro, un cambio en el tipo de nombramientos, que es algo que vienen diciendo incluso los distintos actores que forman parte del Poder Judicial, que es necesario hace mucho tiempo, podría corregir algunos temas de transparencia, pero a su juicio podría haber evitado algunas de las cosas que hemos visto en el marco del caso Audio. Lo digo porque muchas parecieran ser faltas de ética, que eso es algo al cual cualquiera está vulnerable. No existe un sistema perfecto, y por tanto siempre finalmente hay un compromiso de las personas que tiene que ver con tener un desempeño acorde con la función que realiza, sea en el sector público o privado, y por tanto actuar de acuerdo a un marco ético básico, y por cierto siempre cumplir la ley, porque aquí estamos hablando de un hecho gravísimo. Lo que hemos conocido en estos días da cuenta de hechos gravísimos que nosotros esperamos que sean investigados hasta el final, y que en caso de acreditarse responsabilidades penales se apliquen las máximas sanciones que establece la ley. Porque finalmente conductas de esta naturaleza no pueden ser toleradas. Aquí hay que distinguir, por una parte están los delitos, y ahí corresponde que se apliquen las sanciones, y por otro lado tenemos que elevar los estándares de transparencia, y en la ley LOBI 2.0, que ya presentamos hace un par de meses, se establece también la necesidad de transparentar todo tipo de conversaciones o reuniones que se tengan al respecto, que están en alguna medida como una especie de vacío respecto de la legislación actualmente vigente. Pero, insisto, son hechos gravísimos. Nosotros esperamos que el Ministerio Público, en el marco de su autonomía, desarrolle una investigación que sea exitosa, que se pueda esclarecer completamente la forma en la cual se produjeron estos hechos, y que se apliquen las sanciones del caso en la medida que se acredite en la comisión de delito. ¿Alguien tiene que dar respuestas políticas? La ministra del Interior ayer dijo que los partidos del gobierno anterior deberían dar respuesta respecto a su involucramiento eventual en el caso Audio. Es decir, Chile Vamos tendría que dar respuesta. Cada uno tendrá que hacerse cargo, obviamente, del rol que le corresponde, y bueno, eso forma parte también del debate democrático que tiene que desarrollarse en nuestro país. ¿Qué le parece que la Contraloría haya decidido abstenerse de pronunciarse a propósito de la solicitud de Ángela Vivanco? Hay una jurisprudencia bastante extensa de la Contraloría al respecto, y normas explícitas al respecto de cuando hay cuando se ha judicializado algún tipo de controversia, o cuando está radicado en tribunales. Pero ¿habría sido una señal también para el resto de la administración el hecho que la Contralora se manifestara respecto a esto? Lo que pasa es que la Contralora tiene que cumplir con las obligaciones legales y constitucionales, y por tanto tiene ciertas restricciones respecto de cuándo tiene competencia para pronunciarse respecto de determinado asunto. Y en esto hay una jurisprudencia bastante extendida. ¿Cómo mira el gobierno, el Ejecutivo en general, ministro, el hecho de que se estén filtrando, y si es que usted considera que hay cherry picking en la filtración de ciertos audios? No sé, porque desconozco el expediente. No podría señalar si se han seleccionado solo algunas cosas, si la información es más amplia, en fin. Pero hoy día, de hecho, el Ejecutivo, el gobierno, aparece, según las encuestas, como más lejano en cuanto al impacto que ha tenido el caso Audio. Porque el gobierno efectivamente tiene un rol distinto. Nosotros primero estamos comprometidos con que estos hechos se esclarezcan. Cualquier hecho de corrupción afecta a quien afecte, nosotros creemos que lo que corresponde es que se esclarezca. Y por tanto el rol del gobierno... A ver, cada uno tiene su rol aquí. Por un lado, el Ministerio Público llevará adelante la investigación penal. Por otro lado, los tribunales finalmente juzgar.
Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados podrá ejercer sus atribuciones fiscalizadoras y particularmente presentar acusaciones. El Senado tendrá que pronunciarse como jurado si estas son aprobadas por la Cámara. Y al Gobierno le corresponde promover la modernización institucional y por eso estamos anunciando y vamos a presentar proyectos de ley que nos permitan corregir determinados aspectos. Insisto, no hay sistema perfecto, pero podemos perfeccionar el que tenemos actualmente. Y el llamado finalmente a actuar siempre de acuerdo a un marco ético. Ahora, todos los días tenemos información a cuentagotas respecto a este caso, muchos nombramientos de figuras políticas, ¿no? Está el caso de Andrés Chadwick, el caso de Felipe Ward. Eso evidentemente genera desconfianza en la ciudadanía. Como gobierno en el ámbito político, más que en el penal, político y ético, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Que salgan mencionadas autoridades de gobierno? ¿Que salgan mencionados cargos importantes dentro de la administración pública? No, nosotros lo que nos preocupa, si esa es la palabra que usted ocupa, es, y lo que queremos más bien, es que estos hechos sean esclarecidos. Total transparencia al respecto y que si se acreditan responsabilidades penales se apliquen las sanciones. Es lo que corresponde, es lo que demanda finalmente la ciudadanía. Y por tanto, esperamos que estas investigaciones lleguen a buen puerto, que sean exitosas. Insisto, estamos ante hechos gravísimos que tienen que ser esclarecidos. Hay que distinguir, obviamente, porque a veces hay, ¿cómo decirlo?, cierto ruido que hace que pareciera que todo fuera lo mismo. En fin, hay que distinguir unas cosas de otras y finalmente se tienen que esclarecer los hechos completamente. ¿Se carga mucho esto sobre un sector político? Lo digo porque ya hemos visto casos anteriores donde parte acusándose a un sector, si no vamos muy lejos, el caso Fundaciones, ¿no? Se acusó a un partido en específico y después vimos que había involucrado de manera transversal. Y el único parlamentario que fue desaforado en primera instancia, eso está sujeto a apelación ahora, era de otro sector político. En ese sentido, ¿no se corre el riesgo de estar cayendo un poquito en lo mismo? ¿De estar acusando demasiado a la derecha respecto a su involucramiento en esto? No es el caso del gobierno. Nosotros hemos sido súper prudentes y responsables. ¿Pero el oficialismo? Bueno, siempre hay disputa entre partidos, declaraciones, palabras que sacan palabras, pero el gobierno esto ha sido de una sola línea. Nosotros estamos comprometidos con la verdad y con la justicia. Y finalmente eso es lo que queremos que prospere en este caso como en cualquier caso de similar naturaleza, más aún tratándose de un caso gravísimo. Sí. Ministro, hablemos del CAE, que también es otra de las promesas de proyecto para este mes. Parece que va a quedar para después, todavía, por lo menos lo que se ha sabido de las declaraciones del ministro Cataldo. ¿Se va a condonar parte del CAE a un grupo de deudores? Sobre el contenido específico, lo que hemos señalado es que vamos a comentarlo cuando se presente el proyecto. Yo tengo Yo tengo que preguntarle una línea de conducta. Efectivamente, la SECPRES coordina el trámite legislativo. Sí. No solo la tramitación de los proyectos, sino que también la fase previa, la fase prelegislativa. Cada ministerio sectorial trabaja en un proyecto, pero la SECPRES hace la coordinación. Y este es un proyecto en donde han tenido un rol muy importante, obviamente, los ministerios de Educación y de Hacienda. Entonces, no quiero adelantar el contenido, porque al final se generan expectativas y cuando uno adelanta, como es un adelanto parcial, podría generarse confusión respecto de lo que finalmente se presenta. Pero ¿cómo en el espíritu? Puedo señalar lo siguiente, en el espíritu de la norma. Que es un proyecto que por un lado se hace cargo de la deuda, obviamente con todas las limitaciones que tenemos, y en segundo lugar, que establece una nueva forma de financiamiento para corregir aspectos perniciosos del sistema actual, que son profundamente ineficientes y que terminan haciéndolo más caro. Se hace cargo de la deuda de quienes han sido responsables con el pago y de quienes no han sido responsables con el pago. Obviamente hay ciertos incentivos respecto de quienes han sido cumplidores, pero no quiero adelantar aspectos específicos porque, como he señalado, el contenido se va a conocer en un par de semanas más. Y ahí podríamos comentarlo en extenso, no tengo ningún problema. Apenas se presenta el proyecto, si es necesario vengo a este mismo programa y vamos detalle por detalle, artículo por artículo, explicando lo que se ha presentado. Nosotros felices, ministro, pero nos hacemos cargo primero de un drama, en segundo lugar es un sistema autocontenido, es decir, que no afecta a otras prioridades sociales, eso es muy relevante. Sí, porque es muy importante el tema del financiamiento, cómo se va a financiar. Bueno, cuando se va a conocer vamos a ver el detalle, pero lo concreto es que, por ejemplo, para cumplimiento tributario, que esperamos que se apruebe en el mes de septiembre, que es una ley que lo que hace es garantizar que todos cumplamos con las leyes tributarias por igual, y por tanto es un proyecto destinado a contener y erradicar la evasión y la elusión.
Bueno, esos proyectos están comprometidos, por ejemplo, para desafíos en materia de seguridad y salud. Entonces son recursos distintos de lo que respecta al CAE. El CAE está pensado como un sistema autocontenido donde la mayor eficiencia de la administración de los recursos va a permitir, obviamente, hacerse cargo de las necesidades ¿Sin los sociales bancos? generadas al respecto. Sí. Sin los bancos. Ministro, usted hace un ratito lo dijo, pero me gustaría que lo confirmara. ¿No ingresa CAE durante el mes de septiembre? Usted dijo post-septiembre hace un ratito. Es altamente probable que no ingrese. Es que no quiero, a ver, también, porque a quién le corresponde. Mira, yo tengo otro problema, lo quiero decir bien claro y bien transparente, que me carga que darle los anuncios a los ministros respectivos, que son los que están trabajando, los que hacen el esfuerzo. Entonces yo hago el anuncio y el ministro respectivo es el que tiene que anunciar cuándo. Y en este caso el ministro de Educación, el que tiene que anunciar el cuándo. Pero le puedo decir que es altamente probable que sea como usted señala. Y en ese sentido, ¿por qué? ¿No se alcanzaría, a pesar de que se anunció como algo que iba a reimpulsar la agenda durante septiembre? Sí, pero todavía está pendiente el cumplimiento tributario, que es fundamental para saber cuáles son los recursos que se van a tener disponibles para otro tipo de prioridades. Y también hay aspectos técnicos que obviamente hay que resolver. ¿Se puede aplazar eutanasia también? Eutanasia se presentó una urgencia y una vez que se vote en general, vamos a presentar, está ya redactada prácticamente la indicación respectiva. Creemos que es un proyecto muy importante, se hace cargo de un debate que se ha generado principalmente en las sociedades occidentales durante el último tiempo y nos parece que Chile en el siglo XXI debería tener una buena ley de eutanasia. Vamos a la ballena blanca en materia de tramitaciones de proyectos, ¿no? Pensiones. Pensiones. El día de ayer, a propósito de un evento 18ero, nuevamente se insiste que pensiones es cueca. El tema es que ha sido cueca los 3 años anteriores y ha sido cueca durante el gobierno anterior. Desde el 2008, sin ir más lejos. O sea, 15 años, ya 16 años tenemos de esta cueca, ¿no? ¿Qué nos dice que se alcance a cumplir durante este gobierno? Vamos por parte. Del 2008 la presidenta Bachelet presentó la primera reforma importante de pensiones para crear el pilar solidario, que es el pilar que permite que se pague hoy día la PGU, la pensión garantizada universal. Y bueno, año a año los gobiernos han ido aumentando su monto. Pero ya desde ese tiempo se construyó, ¿se acuerda la Comisión Marcel, que hizo una serie de recomendaciones, que estuvo presidida por el actual ministro de Hacienda? Se planteó la necesidad de hacerse cargo también de lo que se llama el pilar contributivo, que es el pilar de la seguridad social o del sistema de pensiones que se financia con las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores. La presidenta Bachelet en su segundo mandato presentó un proyecto que no prosperó, el presidente Piñera en su segundo mandato presentó un proyecto que no prosperó, ya estamos en el tercer intento que es del presidente Boric. Nosotros esperamos que esto se apruebe porque todos sabemos que los pensionados no llegan a fin de mes y por tanto tenemos que hacernos cargo del desafío de aumentar las pensiones, no en 30 o 40 años más, sino que ahora. Y ese es el sentido del proyecto que está impulsando el gobierno. En ese marco, la Cámara aprobó el proyecto, pero sin mucho contenido, ¿no? Y se llegó a un acuerdo en el Senado, en la Comisión de Trabajo, transversal, entre el gobierno y la oposición, que establece que el proyecto tiene que estar despachado a más tardar en el mes de enero por parte del Senado. Y yo diría que también se han ido despejando algunos temas, no todos, pero una comisión técnica ha ido abordando distintos temas y temas bien relevantes en alguna medida se han ido resolviendo y hay acuerdo. Pero todavía está pendiente, particularmente el destino de la cotización adicional, porque en el gobierno estamos convencidos que por ser un sistema de seguridad social, este aumento de cotización tiene que traducirse en un aumento de las pensiones hoy. Y no tener que esperar, como lo señalé anteriormente, 3 o 4 décadas para que tenga impacto en el monto de las pensiones. Porque el drama de los pensionados lo viven hoy. Los que están hoy día pensionados y los que están a pronto a pensionarse. Y por eso hemos sido insistentes en que tienen que existir elementos de seguridad social dentro de un sistema de esta naturaleza, que es lo que le da finalmente sentido y justificación. Y bueno, se está en ese proceso de diálogo, la comisión ya empezó a votar ad referéndum, es decir, empezó a ratificar cierta normativa. Al referéndum es que al final hay una votación como ratificatoria, retroactiva, por decirlo de alguna manera, en la medida que se genere el acuerdo global. Valoro algo que me parece bien importante del acuerdo. Primero, que se tiene que despachar más tardar en enero. O sea, ya esto no se puede seguir dilatando. Hay quienes decían, no, pero es que enero está muy lejos. Está bien, pero si no estuviera este acuerdo, el proyecto no se despacharía nunca, que es lo que lamentablemente ocurrió hasta ahora. Entonces, por lo menos ya tenemos una fecha como un plazo máximo. Y en segundo lugar, que se plantea que lo más relevante es la tasa de reemplazo. Es decir, el esfuerzo porque las pensiones tengan el monto más alto, porque muchas veces nosotros vemos un debate respecto de temas accesorios que nos dicen relación con un sistema de seguridad social. Y finalmente, para darle protección a la gente, tenemos que garantizar que las pensiones tengan el monto más alto posible.
Si nos ponemos de acuerdo en ese objetivo, bueno, habrá un debate técnico respecto de cuál es el mejor mecanismo. Pero por lo menos ya tenemos un objetivo claro para mejorar el monto de las pensiones. Ahora, pareciera que sobre ese 6% el acercamiento ha sido prácticamente nulo. Pero ha habido conversaciones, se están explorando distintas alternativas, está el mismo comité técnico. E insisto, el principio que forma parte del acuerdo, que es la tasa de reemplazo, a mí me parece que es un principio correcto. Porque finalmente, bueno, aquí se trata de que las pensiones suban en su monto, que es lo que le da justificación y sentido a esta reforma. ¿Alguna idea de reforma al sistema político, ministro? Se lo pregunto porque el trabajo de los comités técnicos, expertos, previo a la presentación de los proyectos, ha sido súper importante en el último tiempo. Sí, un muy buen insumo. Muy buen insumo. Se está haciendo ahora con el CAE, se hizo también con la reforma previsional y otros proyectos. Y desde ese punto de vista aparece también como una manera de enfrentar la fragmentación que existe hoy día en el Parlamento. Tenemos un desafío. Nunca habíamos tenido un Congreso tan atomizado como el actual. En su momento llegó a haber 21 fuerzas políticas. Pero además muchos proyectos individuales, quienes forman parte de una bancada, pero... Son independientes. Y ni siquiera, a veces son militantes, y sin embargo dicen es que conmigo no hablaron. Bueno, hablamos con el jefe de bancada, hablamos con el presidente del partido, hablamos con el subjefe de bancada. Y prácticamente algunos creen que deberíamos hablar con los 155 diputados, todos los proyectos de ley. De nuevo, ¿usted estaría dispuesto o quizás existe la intención que somos explícitos, de mejorar el eso? Gobierno, el presidente Boric, el 1 de junio señaló que nosotros vamos a hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo para arribar a una reforma del sistema político que tenga un objetivo bien acotado, pero muy importante, que es enfrentar la atomización y división del sistema político. Y por tanto generar incentivos para que quienes más o menos piensan distintos se agrupen, se coordinen. Porque hoy día vemos que hay hay partidos políticos que no tienen gran diferencia unos con otros. Y uno pregunta, ¿por qué son dos partidos? No, es que el líder de tal partido se llama mal con el del otro. O por un afán de protagonismo, o porque alguno quiere tener una candidatura a lo que sea, y por tanto prefiere tener su propio partido para garantizar su candidatura. En otros países donde existen democracias robustas, lo que hay es que la gente que piensa distinto se coordina. Y trabajan todos más o menos por la misma idea. Y eso evita la atomización, facilita el diálogo y facilita los acuerdos, que es lo que necesita Chile para resolver los problemas que afectan a la gente. Esto también ha afectado la credibilidad del sistema, porque lo que la gente divisa es que, en el fondo del sistema político, todos pelean contra todo y nadie resuelve los problemas. Y por eso estamos en un proceso de diálogo, estamos cerrando la ronda de consultas para recabar puntos de vista y sobre esa base generar una propuesta que, insisto, no va a ser una reforma al régimen político, no va a ser una reforma muy ambiciosa ni global, sino que va a ser una reforma muy acotada, pero respecto a un tema que es muy relevante para nuestra democracia. Y tenemos a la vista las propuestas que han hecho los distintos partidos, también las propuestas que hicieron, por ejemplo, la Comisión de Expertos en el segundo proceso constituyente, solo para tener algún tipo de elemento al respecto. Así que habrá novedades al respecto. ¿Cuándo? Yo espero que en las próximas semanas podamos ya finalmente arribar a un principio de acuerdo transversal, porque esta es una reforma que implica al menos un cambio constitucional. Claro. Y por tanto es de quórum. No es una reforma que la pueda sacar un sector político solito. Se requiere de un acuerdo. Ya sacar una ley, aprobar una ley es difícil. Imagínese una reforma que tiene un quórum de 4/7. ¿Y si irá a ser quizás el nuevo proyecto símbolo de la administración Boric? ¿Un cambio de sistema político? Esperamos que sea un proyecto que sea útil para nuestro sistema político. Es decir, que le dé mayor capacidad para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, y eso contribuye a la legitimidad de nuestro sistema democrático. Una forma de fortalecer nuestra democracia. Si la gente siente que finalmente el sistema político le da respuesta a sus problemas y acoge sus demandas, eso le da mayor legitimidad al sistema. En la medida que nosotros enfrentemos la atomización, deberá haber una mejor capacidad para generar acuerdos que se traduzcan en mejorar la calidad de vida de la gente, de todas las chilenas y chilenos. Ministro, para cerrar, le quiero preguntar un tema de contingencia política. El día de ayer, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se le realiza las cautelares, no a prisión preventiva como pidió la Fiscalía, y nuevamente a través de un video dice que esto busca demostrar tanto la animadversión y el conflicto de interés de mis persecutores como la falta al principio de objetividad en la conducción de la investigación. Militante oficialista. ¿Sigue siendo complicado ese discurso? Sobre ese punto, se me conoce, yo soy muy prudente y por tanto no realizo declaraciones respecto de las resoluciones de los tribunales, ni en uno ni en otro sentido, porque creo en un principio básico que es la autonomía del Poder Judicial.
El ministro de las Express, Álvaro Elizalde, conversando con nosotros este martes 17 de septiembre. Ministro, que pase unas Gracias, muy ministro. buenas fiestas Le patrias. preguntamos de todo, nos faltó preguntarle por el partido del Colo. Ya hemos hecho hartos pronósticos en ese Sí, sentido, gracias, ¿no? ministro. Sí, po. Que tenga un feliz 18. Grande Colo Colo, solo digo eso. Ministro, muchísimas Oiga, gracias. Que tenga felices fiestas Igualmente. usted y todo su equipo. Que les vaya muy bien. Igualmente, y bueno, Gracias. espero que disfruten en las fondas. Hasta la próxima. ¿Ustedes pues, van a ministro. fonda o no? Sí, Sí. Sí, dependiendo Ya de una cómo fonda en el amanezco ese barrio. día. Ah, sí, hacemos una fonda en el barrio. ¿Tú, en serio? Sí, ¿Y por qué no invitas? La fonda a fondo, sí. Pero ponen banderitas chilenas. Obvio. Y estas de plástico. Sí, pero no voy a dar más antecedentes porque Dirección. después llega el otro barrio. Eso. Ministro, que esté muy bien. Gracias, que les vaya muy bien. Igualmente. Cuídese, chao. 8 de la